Hola chiquillos, ahora les voy a explicar la guía que ustedes no entendieron, la guía número 1, ángulo entre paralelas, ¿ya? De esta voy a explicar un poquito, pero vamos a ir a ver un poquito de los conceptos y a recordar un poco. En la guía anterior habían ángulos suplementarios que decía que la suma de estos ángulos me tenía que dar una suma de 180, ¿cierto? Acá yo tengo un ángulo suplementario que está compuesto por un ángulo agudo y por un ángulo obtuso. Ya diferente medida tienen ambos, puede ser cualquier medida, pero me tiene que dar la suma de los dos, me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Ahí tenemos un ángulo suplementario. Y del mismo modo teníamos un ángulo complementario en la guía anterior, que la suma de los dos, independiente cuál fuera, me tenía que dar 90 grados. ¿Ya? Y nuestra guía, de la que nosotros tenemos que desarrollar esta semana, era la guía de líneas paralelas, ¿ya? Para ángulos entre paralelas. Aquí tenemos dos, esta es la simbología de las líneas paralelas, ¿ya? Y estas líneas paralelas están formadas por dos líneas rectas, la línea 1, la línea 2, ¿ya? Y que estas líneas son líneas rectas que nunca se juntan, pero que están intersectadas o están cortadas por una línea transversal, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. Toda la guía anterior es solamente de líneas rectas con una línea cortada transversal, puras líneas rectas, ¿ya? Pero aquí también vamos a ir a ver otros conceptos que ustedes debieran saber, ¿ya? Ángulos correspondientes. Ustedes dirán que son ángulos correspondientes, pero estos ángulos correspondientes son aquellos que tienen la misma posición y que están intersectados, ¿ya? Y que siempre van a ser congruentes, por lo tanto, miden lo mismo, ¿ya? Aquí tengo cuatro ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos dos líneas rectas, ¿cierto? Y la transversal. Pero yo aquí me guié por un ejemplo de la guía que ustedes tenían. Aquí en este lado tiene la medida de 20. Este ángulo mide 20, ¿ya? Por lo tanto, al ser correspondiente, este ángulo quiere decir que esto que está aquí, todo esto que está aquí, va a ser correspondiente con el de abajito, ¿ya? ¿Por qué es correspondiente? Porque están en la misma posición y miden lo mismo, ¿ya? Ese va a ser el ejemplo número 1. Del mismo modo, también tengo el ejemplo número 2 y tomándome de que este ángulo medía 20, si aquí se fijan que de aquí hacia arriba yo tengo un ángulo suplementario. Quiere decir que la suma de este 20 con la suma de este acá miden, ¿cierto? 180. Si yo los juntara los dos, miden 180, ¿ya? Pero es correspondiente, quiere decir porque miden lo mismo con el de abajo, porque tienen la misma posición, ¿se fija? Tiene la misma posición, entonces es correspondiente con el que está bajito, ¿ya? Y también hicimos un ejemplo número 3, ¿ya? El ángulo de abajito también mide 160 y ustedes dirán ¿por qué? Y lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? Este ángulo mide 160, por lo tanto es correspondiente, se fijan, con el que está más abajo, con el que está en el extremo, ¿ya? Es correspondiente con el que está acá, ¿ya? En el ejemplo número 3 también tenemos un ángulo que está en este ladito que mide 20 y también es correspondiente con el que está acá afuera. Los dos miden 20, quiere decir que tienen la misma medida y son correspondientes, ¿ya? Y son congruentes. Teniendo en cuenta el ejemplo número 1, el 2, el 3 y el 4, ahora voy a explicar por qué la medida de aquellos. Y aquí tenemos ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos ángulos que son opuestos por el vértice y ustedes dirán, ¿por qué son opuestos por el vértice? Si nos vamos al ejemplo número 1, se fijan que ahí medía 20, ¿ya? 20 grados. Entonces nos basamos en el mismo acá, mide 20 grados. ¿Y por qué es opuesto por el vértice? Porque aquí hay un vértice, ¿cierto? Por lo tanto, si este mide 20 grados, el que es opuesto por el vértice, el otro que está al otro lado, mide lo mismo. Si este mide 20, el otro mide 20, ¿ya? Y nos vamos a ir al ejemplo
en el siguiente ejemplo. Se fijaron que acá arriba hicimos lo mismo, teníamos que completar la suma que me diera 180, ¿ya? Si yo tengo 20 por ese lado, la diferencia para 180 son 160. Ahí yo complementé un ángulo suplementario. La suma de los dos me daba 180. Pero también he opuesto por el vértice. Se fijan que si este mide 160, el otro también mide 160. Si yo juntara estas dos pelotitas, las dos, ese 20 acá y ese 20 acá, yo voy a formar un ángulo. Mira, aquí voy a colocar 20. Y acá también voy a colocar 20. Entonces, si yo sumara 160 más 160 más 20 más 20, voy a tener en esta circunferencia 360 grados. ¿Ya? 360 grados, que es la suma de los cuatro. También va a pasar con este, miren. Se fijan que aquí tuvimos esa acá. Esto de aquí, cuando era correspondiente, este de aquí también es correspondiente, entonces yo lo bajé. Y al ser opuesto por el vértice, el otro también mide 20. Por lo tanto, en el otro ejemplo, se fijaron que aquí era correspondiente, ahí bajamos, acá también es correspondiente, ese 160 es correspondiente con el de abajo. Al ser correspondiente, quiere decir que está opuesto por el vértice, por lo tanto mide 160. Si yo quiero complementar aquí, complemento y busco el suplemento de este, 160, ya sabemos, miren, se fijan que es casi lo mismo de arriba, aquí mide 20. Y al ser opuesto por el vértice, si este mide 20, el de acá también mide 20, ¿ya? Entonces yo le coloco que mide 20. Entonces yo de aquí tengo un ángulo suplementario y acá de abajo también tengo un ángulo suplementario. Pero la suma de los cuatro también me va a dar 360 grados, ¿ya? Entonces, una vez entendiendo esto, con la explicación de lo de acá, nos vamos a ir a los ángulos internos y externos. Ya, aquí ya casi estamos terminando. Aquí tenemos los ángulos alternos externos, que son los que están en el extremo, acá arriba, ¿ya? Aquí formamos un ángulo suplementario, ¿se fijaron? Pero se llaman ángulos externos porque están en lo extremo, y acá también tenemos ángulos alternos externos, ¿ya? Y los ángulos alternos internos son los que están adentrito. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra alternos? Miren, están pintados de color. Alternos externos está con color azul A, y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos alterno externo también con azul color A. Entonces quiere decir que como que se cruzan, hacen como una cruz. Y en el B tenemos alternos externos de ese color. Por lo tanto, si yo le hago como una línea, se cruza con el otro, forma como una cruz también, y tenemos alternos externos por este lado, ¿ya? Ese es B, este también es B. Ahora nos vamos a ir a los internos, los que están adentrito. Tengo alterno interno, verde, que está con el C, y también está con el C, entonces también se forma como una X. Los azules, o sea, los rosados también. Están con letra D, son alternos internos, también se cruzan, ¿ya? Pero para que entendieran un poquito de esto de los alternos internos y externos. Ahora nos vamos a ir a este ejemplo. Este ejemplo lo tomé de la guía que ustedes tenían, ¿ya? Aquí me están pidiendo solamente el valor de X. ¿Cuánto vale este ángulo? Si nosotros nos vamos a lo que más o menos entendieron de lo que yo les acabo de explicar, quiere decir que este vale 160. Yo puedo sacarlo de dos formas. Mire, si yo completo acá 160 para formar un ángulo suplementario de 180, a mí me faltan 20, ¿cierto? Por lo tanto, puedo hacerlo de dos formas. De la explicación anterior, se fijan que este es correspondiente con el de acá. Yo puedo hacer esta opción. Lo bajo y ya sé que X vale 20. ¿Por qué? Porque están en la misma posición y es correspondiente. O puedo hacer lo siguiente. Bajar el 160 grados, que es correspondiente también con el de acá. Y yo le coloco 160. Y tengo que complementar, ¿cierto? Un ángulo suplementario. Y si yo tengo 160, ¿cuánto falta para 180? 20. Entonces, ahí está lo que ustedes necesitaban saber. ¿Cuánto costaba
este ángulo X entonces ese ángulo mide 20 grados. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado bien explicado lo que es la guía, ¿ya?